Hola a todos, estamos en 105 por 68, estamos con Sergio Andrés Medina. Hola Sergio. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas. Hemos invitado a Sergio pues, como autor de un libro que publicó en septiembre del año pasado, 2021, con el título Raúl, dos puntos, soy raulista, de la editorial SND Editores. Os dejaremos en la caja de descripción, como decimos siempre, pues todas las referencias al libro y también para que lo podáis adquirir o podáis dirigir y ver cuál es el contenido del curso. Un libro extenso, muy bien documentado. Un libro que ahora iremos desgranando, pues un poco lo que es el origen de esta obra, muy personal por muchos motivos para Sergio, ya nos contará. Un libro biográfico, en parte autobiográfico y de biografía general o generacional pues de los que me incluyo, de unos aficionados al fútbol de los años 90-2000, que tenemos en el recuerdo y que gracias a esta obra, que no solo es centrado en Raúl, como digo, sino de ese fútbol de esos años, coetáneo o en paralelo a lo que fue la trayectoria de Raúl a lo largo de 21 temporadas, 16 en el Real Madrid, pues Sergio lo ha sabido documentar, 758 páginas. Ya nos dirá todo el proceso de documentación, pues bueno, más allá de anécdotas, partidos, goles, referencias, entrevistas que ha hecho, se ha ido al origen de Raúl, así que os lo recomendamos ya de por sí, por lo que supone y por todo seguro que nos va a contar ahora Sergio y os convencerá. Con Sergio hemos estado hablando estas semanas porque tenía una serie de compromisos, con lo cual se ha alargado lo que es la preparación de esta entrevista, lo que ha dado lugar a pues varias llamadas, a audios de WhatsApp y a escritos de WhatsApp también, y a algún correo mail. Y lo que queda claro, y espero trasladar esa pasión que hemos demostrado los dos, hablando de fútbol o recordando ese fútbol de los años 90-2000, pues espero que en esta entrevista también se pueda dar. Hablábamos del origen, o por qué Raúl. Bueno, Ignacio, ¿por qué Raúl? Porque Raúl es uno de mis ídolos. No el único, el primero fue Emilio Butragueño, que ha sido también el primer gran ídolo de una generación, como antes comentabas. Pero sí que de Raúl pues tengo mucha documentación. Todos tenemos pues videojuegos, camisetas, cromos, revistas. Y viendo que, bueno, en una época de esa que tenemos a veces todos que no sabemos muy bien qué hacer con nuestra vida, pues estaba en un trabajo que no me hacía feliz y cuando llegaba pues de trabajar, cenaba, sacaba al perro, pues empezaba a escribir un poquito lo que me saliera de dentro. Siempre me ha gustado escribir, la comunicación es algo vocacional, me dedico a ello. Y de Raúl, que ha sido un jugador que me ha marcado, pues tengo varios libros, pero son libros que se quedan, digamos, cuando Raúl estaba en el Real Madrid o cuando se va a Alemania. Y la carrera de Raúl pues ha sido mucho más larga. En el Madrid estuvo 16 temporadas, luego estuvo en Alemania 2, luego en Qatar otras 2, en Nueva York y luego pues empezó su formación para ser entrenador, como ahora mismo es el entrenador del Real Madrid Castilla. Entonces, pues un poquito como vía de escape, como ocio, empecé a documentarme, a ver todos los partidos que tenía de Raúl, que tenía muchos partidos en VHS grabador de cuando era niño, hay mucha documentación en internet, tenía y tengo, pues eso, guías de marca, guías de las, de un balón, World Soccer, recortes, periódicos de todos los partidos y me dije, ¿por qué no hacer una Biblia raulista, un libro de Raúl de su carrera? No una biografía que es su vida, pero es su vida deportiva, eso es. Entonces, pues viendo que tenía muchas herramientas, intenté juntarlas todas y sobre todo creo que es uno de los puntos importantes del proyecto intentar buscar los orígenes del futbolista. Eso es, pues irme a su antiguo barrio, la colonia Marconi, por donde él vivía, donde él jugaba siendo pequeñito en el San Cristóbal de Los Ángeles y empecé a buscar pues testimonios de gente que hubiera jugado con Raúl o gente que estaba en el club cuando él jugaba allí y bueno, pues una cosa te lleva a otra, empiezas a ver que Raúl es un jugador en aquel entonces, años 90, que no había ni internet, ni redes sociales, ni estaba el conocimiento de hoy día, pues que en el fútbol madrileño era popular. Del San Cris se fue a la cantera del Atleti, ahí pues con el 10 a la espalda, siendo el capitán, era un equipo campeón, un equipo que era una máquina de hacer goles.
y del que también hay bastante documentación y, bueno, pues en redes sociales, en YouTube, hay vídeos de Raúl siendo niño en un programa con Jesús Gil, con Consuelo Berlanga, de Antena 3, y empiezas a ver que si tiras del hilo sí que hay bastantes, bueno, pues, testimonios, documentos, fotografías, y empecé pues a intentar hablar de todo, del Raúl canterano del Madrid, pero obviamente primero del Raúl jugador en campo de tierra en el fútbol base madrileño, cuando llega ya a la ciudad deportiva, primero está en la cantera del Atleti, Jesús Gil, digamos que decide esas categorías inferiores de fútbol base, le da gastos, por lo tanto desaparecen, y el Real Madrid anda ávido y avispado, pesca en río revuelto y se lleva quizá al fichaje, al jugador más prometedor del fútbol nacional de los años 90. A raíz de ahí, pues empieza una carrera primero en los campos de tierra de la ciudad deportiva y luego ya pues en el primer equipo del Real Madrid de 16 temporadas, con todo lo que sabemos, 3 Copas de Europa, bueno, tantas ligas, pichichis, cientos de goles, llega a la selección, una selección que todos hemos... ahora parece que es fácil, ¿no? En esos años pasados de haber ganado pues, un Mundial, 2 Eurocopas, parece algo sencillo, pero en aquellos años 90, la selección, como dice el dicho, caía en cuartos y Raúl era uno de los jugadores emblema y franquicia, pero bueno, pues España no pasaba de cuartos o de primera fase incluso. Y entonces lo que intenté es contar toda la carrera de Raúl, partido a partido, temporada a temporada, leyendo o viendo el partido en sí, si está en formato VHS o DVD o en Internet. Si no había documentación, intentar documentarme, investigar, hablando con gente que estuviera presente en su carrera. Futbolistas, periodistas, directivos, entrenadores, rivales, contrarios. Recuerdo, por ejemplo, uno de los primeros testimonios del que tengo mucho cariño es Andoni Zedrún, el mítico portero legendario allí bueno, sobre todo de Zaragoza, pero también estuvo antes en el Cádiz, que curiosamente nos contaba Zedrún, que es un experto en hacer jugadores internacionales, porque estuvo en el debut de Butragueño, estuvo en el debut de Raúl y el primer gol de Alfonso Pérez también se lo metió a Zedrún. Entonces, bueno, pues recordando aquel debut soñado en ese partidazo en la Romareda, 3-2, temporada 94-95, y hablando pues con mucha gente, recordando cómo era Raúl, cómo en ese caso cuando era un delantero, un canterano del Madrid, un chaval muy rápido, muy delgadito, con piernas arqueadas, con mucho desparpajo, y viendo pues cómo ha ido él siendo un jugador que va poco a poco quemando etapas. En mi caso, pues era un niño al que le encantaba y le encanta el fútbol y empezaba a comprarse cromos y se fijó en ese jugador. Y bueno, pues cómo va el adolescente que es Raúl haciéndose un hombre, el niño que era yo, cómo se hace un adolescente y luego empieza a hacer la carrera y se hace periodista. Bueno, pues contar todo de forma paralela. En la época del Madrid es lo fácil, entre comillas, porque hay mucha documentación. Pero bueno, Ahora luego... nos has desgranado la primera parte y, bueno, esta inclusión tan rápida que tuvo Raúl, que ahora es quizás más difícil de ver, pero fue meteórica, pues ya con el debut, un debut que no marcó gol, pero que quedó en el recuerdo de lo que podría ser Raúl, como bien comentabas, en la Romareda, en octubre del año 96. Pues bueno, lo que decías, ¿no? Ese desarrollo meteórico. Por hablar de estructura y como vamos a ir hablando de todo y este tema de Bien, documentación, te preguntaré, porque sé que en el Madrid ha sido fácil, aunque como dices ha sido partido a eso es. partido, que es un lema muy del Atlético de Madrid en este caso, aunque también le tocase a Raúl lo de ir a partido, pero que has visto, has englobado toda su trayectoria, que tiene un mérito pues importante a la hora de documentar, que es algo que me gusta. Como lector me gusta que hay 22 capítulos, 21 por sus temporadas de jugador y uno más por la del como entrenador ya en el Castilla. Todo tiene un hilo temporal, lógicamente, pero el lector puede ir en un momento directamente a una de las temporadas o buscar ese dato, con lo cual también facilita mucho pues a la hora, en la parte de investigación o histórica de un aficionado de fútbol, pues la verdad es que se agradece cómo has estructurado el libro. Pero bueno, hablando de Raúl, hemos mencionado la selección, que también fue una llegada, digamos, rápida dentro de unos plazos, quizás con mucha responsabilidad para un jugador, porque como has comentado,
la selección, pues en esa época llegaba a cuartos y le costaba dar ese paso de competir ya para semifinales y finales. Y, bueno, entre otros, pero Raúl sí que fue ese elemento al que bueno, esa responsabilidad de todo un país, de toda una afición. Hablabas de Raúl, hablabas de Butragueño, de tu afición como aficionado al fútbol, como ese niño que es adolescente y que luego se convierte en un hombre, en un periodista. Se intuye en el libro Raúl, Real Madrid y selección. Te preguntaría, no sé si es el orden Real Madrid Raúl o selección Raúl, porque sí que bueno, por lo que también he hablado contigo, que selección para ti quizás es el equipo referente en tu afición como al fútbol. Sí, a ver, es una muy buena pregunta. Obviamente, en casa, pues eres el equipo que se ve en casa, ¿verdad? Pero a mí la selección española siempre me ha llamado, y más que el Real Madrid. O sea, naturalmente el Madrid es mi equipo, pero la selección está un paso por delante. Por eso también y yo quería pues conjugar un futbolista que fuese el emblema y el capitán de ambos equipos. En ese caso, pues aunque también ha habido otros como Casillas o como Sergio Ramos, pues para mí, o como Butragueño anteriormente, o como Camacho, bueno, a muchos, ¿no? O Gento. Pero Raúl ha sido y es con el que he crecido y recuerdo, Ignacio, igual que el debut de Raúl fue importante para mí personalmente o para muchos niños o muchos aficionados, el debut de Raúl en la selección en octubre del 96 contra la República Checa fue también un acontecimiento, porque ya se venía venía sonando Raúl para la selección durante año y medio, pero Javier Clemente no daba el paso. Javier Clemente tenía otra serie de delanteros, Julio Salinas, Kiko, Pizzi, Manjarín, Alfonso, y Raúl, él siempre decía que no, Raúl es la sub-21 y vamos a ir poco a poco, etapa a etapa. Cuando se curta en la sub-21 jugar a los Juegos Olímpicos, como así fue, y costó, pero por fin le llamó, y una vez el de Baracaldo llamó a Raúl, fue ya un fijo para tanto Clemente, como luego cuando vino ya Camacho, después cuando con Iñaki Sáez, o con Luis Aragonés, que si quieres después hablamos de eso, que es un tema también interesante. Entonces, el libro, como bien dices, está estructurado temporada a temporada. Obviamente hay un hilo conductor, lo suyo sería leerlo desde el comienzo hasta el final, pero como está dividido por temporadas, el lector o el aficionado o el raulista, y no tiene por qué ser del Real Madrid, puede ser un aficionado muy futbolero y no tiene por qué ser un aficionado de la selección. Le puede gustar el fútbol, le puede gustar el fútbol internacional, la Champions, la Bundesliga. Puede buscar qué pasó en esa temporada. Siempre Raúl es el protagonista, pero hay muchas intrahistorias en el relato y siempre en orden cronológico. O sea, cuando juega la selección, pues se le da protagonismo a ese partido o a esa convocatoria o a esa lista o a ese torneo que está ahora en marcha. Cuando toca el Real Madrid, pues se habla del Real Madrid. Siempre siguiendo escrupulosamente el calendario. O sea, hay un orden cronológico soberbio en el relato. Naturalmente, como tú dijiste, pues en el Madrid ha estado 16 temporadas, hay 16 capítulos del Madrid donde jugaban en 10 de ellos en la selección, entonces iba entrelazado. Pero luego, pues hay otros capítulos, incluso con la selección, como te he dicho, cuando ya Raúl, por los motivos que luego hablaremos, deja de ir a la selección, pero todavía estaba en las quinielas o el famoso debate de Raúl Selección, mencionó pues las convocatorias que había de España, qué jugador iba en aquel momento que podría estar en ese puesto que Raúl se merecía, siempre objetivamente. A ver, soy raulista y naturalmente siempre voy a barrer para Raúl. Pero bueno, también cuando Raúl no estaba bien o no estaba en buena forma, pues también se menciona. Y ha habido para la selección otros delanteros que han estado mucho mejor que Raúl en ciertos momentos. A los resultados hay que ver un poco cómo se dio. En aquel momento, luego hablamos, Raúl no podía competir, sí en números, pero quizás no, digamos, en estado de forma con el mejor Guaje Villa o con el mejor Fernando Torres. Raúl tenía hueco en ese equipo, sí, pero esos delanteros quizás se merecían pues ser titulares. Entonces, es cierto que siempre es el grueso del libro Raúl en el Real Madrid, pero diría que a lo mejor el 40% es la etapa de Raúl en la selección, pero hablando
cuando Raúl no jugaba, yo igualmente menciono el partido. O hay historias y hay protagonistas de partidos en los que Raúl no ha estado físicamente jugando, pero también es su importancia. Hay un capítulo dentro del libro, el 14, página 467, que es Raúl Selección, Raúl Selección, que es un poco lo que estamos haciendo, hablando ahora, estás hablando ahora por seguir, no ya desviarnos. Claro, en lo personal para un reulista, en el que si hablamos que cada capítulo es un resumen de la temporada, de esa temporada que ganó, en esa en concreto, lo más significativo es esa parte de Raúl Selección. ¿Cómo lo vive un Eso raulista? es. Al cabo, no es lo mismo, pues en este caso tu corazón era doblemente afectado, ¿no? Además en tu equipo, la selección, y tu jugador, tu ídolo, que era Raúl. Más allá de lo histórico, pues sí esa parte, ¿no? Que tuya propia de vivir esos tiempos en el que tú creías que era un jugador, lógicamente, que podía seguir viendo a la selección. Se abrió un debate muy mediático, con muchas horas, con algunos llevado a los extremos, si queremos, ese debate que digo. Entonces, bueno, ¿cómo lo viviste tú y cómo lo has plasmado en el libro? Bueno, pues lo viví de forma injusta, porque ves que tu ídolo semana a semana hace gol, llama a las puertas, hay convocatorias y Luis Aragonés deja de llevarles. Se ha dicho mucho, se ha escrito mucho, que Raúl mandaba mucho, que no quería ir como suplente, que no quería a ciertos jugadores o que chocó con Luis Aragonés. Sí que es cierto, Ignacio, que tanto Luis como Raúl son dos, bueno, Luis que en paz descanse, pero son dos líderes por jerarquía, por carácter y bueno, ya se venía cociendo una generación de futbolistas que jugaban a otra cosa. Ya se vio en el Mundial 2006, al que, por cierto, Raúl llegó muy justito y Luis le esperó. Tanto Xavi Hernández como Raúl llegaron justo por lesiones y fueron los dos muy importantes. Raúl, de hecho, empezó como suplente de Villa Torres, pero acabó como titular y hizo un buen mundial, su último mundial y su último gol frente a Túnez. Y en 2008, pues la fase de clasificación para la Eurocopa, Raúl dejó de ir. Jugó, de hecho, 2 partidos y ya dejó de ir. Frente a Irlanda fue su último partido, que perdió España. Y bueno, pues la selección sin Raúl ya no carburaba. De hecho, se pidió la cabeza de Luis. Pero Luis Aragonés cortó el grifo para una serie de futbolistas. Raúl era quizá el más simbólico de esa generación, pero había unos cuantos que dejaron de ahí, pues como Michel Salgado, como Fernando Morientes, como Santi Cañizares, como Joaquín incluso, Baraja, Albelda, Raúl entre ellos. Lo que pasa es que Raúl, por números y por temporada, tenía un nivel para ir. A Raúl siempre en aquellos años y también en ese capítulo que dices de Raúl Selección, yo creo que es a mí es el que más me gusta, eso debe ser el lector quien debe de opinarlo y decidirlo, pero bueno, en aquella temporada 2007-2008, Manolo Lama, el periodista por aquel entonces de la cadena SER, cuando Raúl metía gol, decía lo de gol del que nunca hace nada. Porque había un sector de la afición y de la prensa que, bueno, Raúl era muy malo, Raúl está acabado, Raúl ya no vale para la selección, y ahí seguía con goles, que fue creo, si no recuerdo mal, el segundo o tercer mejor goleador nacional de aquella temporada. Hizo unos números muy buenos. Convocatoria que había y no le llevaba, Raúl si no metía gol, hacía un partido muy bueno, o sea, siempre rozando a un nivel muy alto. Pues ves que, respondiendo a tu pregunta, que me enrollo bastante, cuando se aproxima la Eurocopa, que Raúl no va a ir. Y dices, pero ¿cómo no va a ir con la temporada tan buena que está haciendo? Y al final realmente, pues no fue. Teníamos la esperanza, porque una convocatoria, una selección la forman 23 jugadores. Y siempre hay pues momentos de forma, lesiones, sanciones. Naturalmente, en aquella temporada David Villa estaba en una forma soberbia. Fernando Torres estaba quizás su mejor versión en el Liverpool, ¿verdad? Dani Guiza, que venía de ser pichichi con el Mallorca, pero para una fase final siempre se suelen llevar a 3 o 4 pues, delanteros. Esa temporada irrumpió Bojan Kirkic en el Barça con 16, 17 años, una temporada muy buena, un chaval que lo jugó todo y estaba quizá también en las quinielas. Había muchos jugadores, Tamudo, Angulo,
Luis García, estaba Joseba Llorente, había una terna de delanteros seleccionables que hacían méritos, pero Raúl sin duda estaba entre ellos y por experiencia, por jerarquía, por carácter y por números tenía hueco. Pasó algo, no se sabe qué pasó, cada uno tiene su opinión. En el libro habla gente, miembros de ese equipo, pues como Marcos Sena, como Santi Cañizares, Fernando Morientes, que también estuvo en ese equipo. Y bueno, cada uno da su opinión. Hay gente que se moja más, gente que se moja menos, periodistas que, bueno, pues dan su opinión de qué es lo que pasó. Hay otras personas que quizá no quieran ser tan contundentes y pasan un poquito por encima. Pero lo que sí que he hecho fue analizar todos los datos, números, partidos, en Liga, en Copa, en competición europea o con la selección de los delanteros y Raúl estaba entre los mejores. Por lo tanto, yo creo que tenía hueco en esa selección. Me dolió bastante. Me consta que a él también le dolió. Obviamente, estar jugando con un torneo de fase finales con tu país es quizá tu último gran tren, tu último tren para un torneo de una fase final. Y no hubo suerte, pero bueno, luego el resultado fue increíble. España ganó la Eurocopa, así que a Luis hay que darle la razón. Cada uno opine que opine lo que crea conveniente. Yo creo que Raúl tenía hueco en esa selección, en ese equipo, pero lo que es cierto que la selección Ignacio funcionaba y muy bien sin Raúl. Sí, eso al final el debate se concluyó con ese resultado. Raúl Selección fue un grito, yo creo, tú lo tienes más documentado, ¿no? Que los primeros partidos sin Raúl en la selección, los estadios o los campos cantaban ese lema, ¿no? Para empujar al entrenador o obligar, entre comillas, obligar al entrenador a su convocatoria, porque bueno, pues a una figura dentro del fútbol español y bueno, ese debate, ¿no? Tan intenso durante Sí, había un semanas. debate nacional, un debate nacional. Debate más allá de lo deportivo, quizás. Más allá, trascendía el fútbol, sí. Yo lo que te agradezco y como has estado diciendo, que aparte, y te pregunto, ¿no? Porque al final el autor de un libro que se llama Raúl, soy raulista, me gusta esa parte biográfica y esa parte autobiográfica, por eso te lo pregunto, aún así no es tan normal en un libro y que tu punto subjetivo, lógicamente, y tu corazón te hace, bueno, pues defender la situación de Raúl, que además lo defiendes con datos, es decir, por eso decía que para alguien que le guste el fútbol o como muchas veces decías, no tienes por qué ser de Madrid, pero hay tanto dato pues, de situaciones, de hechos que se dieron en el fútbol español, igual fútbol español, ligas, competiciones, Copas de Europa, Copas del Rey, que están en esa obra, que tanto te ha costado, que se agradece pues, a efectos de documentación, porque eso lleva un trabajo detrás pues, importante e intenso. Por seguir con Raúl, porque bueno, ya llevamos un rato de entrevista y da para mucho, ¿no? Por los temas que ha sido Raúl. Quizás no lo ha sido, pero esa figura inglesa que se dice jugador de un solo club, por lo menos en España sí que lo ha sido. Quizás debería haberlo sido porque hubiera sido un broche o su salida, ¿no? También la exigencia del Real Madrid y un cambio que en tu libro también se plasma. Este es un cambio a la modernidad del Real Madrid, de un tipo de jugador al tipo del Real Madrid que tenemos hoy, pues Raúl también ha sido una transición de ese modelo futbolístico y ha sido parte tan viva del Real Madrid. Quizás el Madrid clásico que teníamos todos en la memoria, pues como decías, ¿no? Quintal Buitre, Juanito y anteriores, con un Madrid pues de estrellas pues en todas las líneas que no era tan normal antes. Entonces, bueno, como decía, no ha sido solo jugador del Real Madrid, ha sido más, pero bueno, por ir concluyendo o hacer referencia, en el libro hay muchos aspectos de esa transformación madridista de la mano de Raúl, de jugadores, pues la llegada de Figo, la llegada de Ronaldo, de tantos jugadores. Sí. Y él también supo ser siendo la importancia que tenía dentro del club, el 7 del Real Madrid, supo ser un engranaje y ayudó. Lo digo también con la selección, tampoco tendría, ¿no?, las ganas de ir y la presión, pero se mantuvo un poco al margen, dejó ir y no es tan fácil que un jugador tan emblema dentro de un club con una transformación tan importante, pues supiera acomodarse a lo que venía, al nuevo fútbol que venía, pues en este caso de jugadores estrella y consagrados en diferentes ligas. Sí, Raúl como estuvo primero en la época
de la Quinta del Buitre, su ocaso, se hizo un hueco entre pues los Mijatovic, los Davor Suker, Clarence Seedorf, es el jugador, uno de los jugadores claves en esas 3 Champions. Luego llegan los Galácticos, empiezan a llegar siempre futbolistas que por una razón u otra le van medio tapando el hueco, pero siempre se hace hueco. Llega Figo, llega Ronaldo Nazario, David Beckham, que hubo un debate, ¿te acuerdas? Con el 7, porque Beckham venía con el 7 era de Raúl, al final David eligió el dorsal 23, que en su día llevó Michael Jordan, otro dorsal, un Una jugador estrategia mítico. muy acertada por el Real Madrid, separar esa idea que teníamos del 23 con Michael Jordan, pues la verdad es que lo solucionaron rápido y la verdad, Sí. clarísimamente, desde el punto de vista del marketing. Sí, así es, fue una operación redonda. Le fichaban jugadores, Raúl quizá tuvo unos años un poco irregulares, no era el Raúl de antaño y no paraba de correr. Y eso la afición en el Bernabéu, que es una afición muy exigente, se lo reconocía, pero no tenía ese puncho, ni ese gol de las primeras temporadas y a veces pues también es cierto que tenía siempre que buscar su hueco en el campo. Recuerdo cuando llegó Ronaldo Nazario, pues él caía a banda, estaba un poquito como si no encontraba su sitio, ¿verdad? Pero el compromiso siempre estaba. Acaba jugando con todos, tanto los compañeros como los jugadores. Le podían traer un jugador como Fernando Morientes o como Ruud van Nistelrooy, con los que enseguida cuajó. Hubo otros que a lo mejor no tuvo esa sintonía, pues, por ejemplo, con Ronaldo Nazario lo hicieron muy bien y los números ahí están, pero sí que es cierto que había con otros delanteros con los que había más química, eso se veía. Vino también después su penúltima temporada Clark-Jan Huntelaar, cuando llegó Higuaín, cuando llegó Benzema o Cristiano. Raúl fue poco a poco, por edad, evidentemente, perdiendo su sitio en ese equipo, pero nunca bajaba los brazos. Nunca bajaba los brazos y todos, y menos Pellegrini, que tuvo un papel quizá complicado, ¿no? De hacer una transición de ir poco a poco quitando protagonismo a 2 símbolos como eran Raúl y como eran Guti, pues evidentemente con Pellegrini jugó menos, también porque estuvo lesionado, pero empezó jugando y empezó haciendo goles. Raúl ha tenido siempre ese algo que donde el entrenador que hubiera, por una causa u otra, la acababa poniendo. Y pasó en el Real Madrid, pero luego pasó en sus etapas cuando se fue a Gelsenkirchen a jugar a Alemania con el Schalke, o cuando se fue a Qatar, Nueva York, ha sido el jugador franquicia. Incluso Ignacio sin jugar delantero, porque luego, por exigencia del entrenador de turno o porque físicamente quizá ya no estaba como cuando tenía 22 años, no tenía, digamos, la verticalidad ni podía para estar jugando de delantero, pero jugaba de segundo punta, de enganche, cayendo a banda, y ahí estaban sus goles y luego los goles que dio. Y no solo eso, durante muchos años, yo recuerdo, cuando era pequeño lo veía, pero luego también, para hacer el libro, he visto eso, todos los partidos, o casi todos, o donde hay documentación, que a veces es imposible ver algún partido porque realmente no existe algún partido, o yo por lo menos no he podido encontrarlo, siempre se le veía que era un entrenador en potencia, cómo dirigía, cómo mandaba a los compañeros, cómo consultaba con el entrenador. Entonces, ejercía no solo de jugador franquicia o delantero, sino también era como Guardiola. Tú ves ya un jugador que destaca como futbolista, pero tiene un algo de cómo dirige a los compañeros, cómo habla, cómo se comunica con el árbitro, claro, es el capitán, ¿no? Pero cómo ve el fútbol de otra forma y dices, este tío seguramente, si no se tuerce o no pasa nada raro, va a ser un entrenador y seguramente de los buenos. Como por ahora hablaremos, está haciendo una gran labor en el Castilla, irá desarrollando y hablaremos su faceta de entrenador también, como lo ves. Acaba su etapa en el Real Madrid, se va a Alemania al Schalke 04. Yo, en lo personal, viendo la distancia y lo que comentas en el libro, pero tu opinión, que está más basada en este aspecto, se libera de muchas cosas y vuelve a disfrutar del fútbol. Sí, sin duda. Solo hay que verle con la camisa por fuera. Raúl siempre pues, era un jugador modélico y aquí en Alemania le recuerdo después de ganar al Inter de Milán en la Champions su primera temporada con los aficionados con un megáfono en las gradas cantando. Raúl en Alemania, bueno, mucha gente pensaba que ya iba para retirarse. Mourinho
obviamente, pues contaba con otro tipo de jugadores, pero habría contado con Raúl seguro. De hecho, suele que ver que esa temporada, la temporada 2010-2011, curiosamente, Higuaín se lesiona y el Madrid busca un delantero de emergencia y ficha a De Bayor. Yo pregunto, ese De Bayor, con todos los respetos, que no hace mal año y bueno, pues tiene su importancia en la Copa del Rey que se gana, ¿era mejor que Raúl? No. O sea, Raúl hace 2 temporadas, pero la primera, tanto en la Bundesliga, aunque el equipo no anda muy allá, pero en la Champions, una temporada soberbia. Tanto que vuelve a sonar el famoso debate de Raúl Selección, con menos ruido, porque ya no está Aragonés, está Del Bosque. De hecho, mucha gente daba por hecho que Del Bosque iba a llamar a Raúl y no le llamó. Y quizá acertadamente, porque de nuevo, otra vez los resultados le dieron la razón esta vez al técnico salmantino, porque ahí está la segunda Eurocopa en 4 años, pero la temporada de Raúl en Alemania, las dos, pero la primera, en la Bundesliga, él hizo muchos goles, 18 goles si no recuerdo mal, pero en la Champions se convirtió en el máximo goleador cuando superó a Torpedo Müller. Entonces, Raúl en Alemania disfrutaba del fútbol. Cuando he hablado con futbolistas de ese equipo del Schalke, o con periodistas, Raúl no era como aquí, como en Madrid, que, bueno, pues todo el mundo le conoce. Allí hay, bueno, otra cultura, también era conocido, por supuesto, pero bueno, estaba liberado, estaba mucho más cómodo. Y eso se reflejaba, pues, en el terreno de juego. Los números de Raúl en Alemania, que jugó 98 partidos, metió 40 goles y colocó al Schalke, perdón, en el mapa, ganando la Copa Alemana, con un gol suyo en semifinales frente al Bayern de Múnich. Y curiosamente, esa temporada, 2010-2011, el Real Madrid ganó la Copa del Rey con el famoso el gol de Ronaldo de cabeza a pase de Di María. Y Raúl, que era el único título, mira qué curioso, el único título que no había ganado en su etapa del Real Madrid, lo ganó con el Schalke. Fue un 0-5 al Duisburgo, equipo de la segunda división alemana. Ese día Raúl no metió gol, pero el gol más importante que metió esa temporada, en la Copa me refiero, en la Pokal, fue frente al Bayern de Múnich. Entonces, bueno, pues también para aquellos que decían, no, Raúl se va del... Porque yo me he dado cuenta en estos años de investigación con el libro que mucha gente decía, es que Raúl se va de la selección y la selección gana. Raúl se va del Madrid y el Madrid gana. Pues Raúl también ganó su Copa de Alemania merecidamente, con un torneo bárbaro y sobre todo con un gol de cabeza que le hizo al Bayern, que por lo menos está en los anales de la historia del Schalke 04. Raúl en Alemania disfrutó, los aficionados raulistas que le seguíamos cuando, por ejemplo, vino aquí el primer año a Valencia o el segundo a Bilbao, siempre que podían, había una legión de seguidores de todos los puntos de España que iban a verle al aeropuerto, al campo, al hotel. Entonces, le veíamos disfrutando. Y obviamente, aunque nos quedamos un poquito huérfanos de nuestro ídolo, cuando veíamos que el Schalke pasaba de ronda en la Champions o en la Europa League, pues lo disfrutábamos como los que más. Así fue. Y la imagen que daba era esa, ¿no? De alegría en los partidos, de disfrutar, pero no solo de disfrutar, ¿no? Porque Raúl lleva ese compromiso de ganar y de competir, que lo llevó también a Alemania, lógicamente, pero la visión, ¿no? El lenguaje no verbal que se dice, como tú dices, lo del megáfono, Eso es. y la unión que tenía con la afición y, lógicamente, para los rugbyistas y los aficionados al fútbol, pues también fue una alegría. Desconocía Sí. estas relaciones, ¿verdad? No había ganado con el Real Madrid la Copa del Rey, porque incluso tuvo aquel centenariazo, el año que gana la novena, en un gran año del Madrid, pues se recuerda el centenariazo del Deportivo de La Coruña, porque lógicamente en una carrera tan extensa pues hay para triunfos y para derrotas. En la parte final hace, bueno, ya de una forma diferente, en un perfil diferente, Qatar y Estados Unidos. Bueno, ¿cómo valoras esta etapa que tiene primero en el equipo asiático de Qatar, donde se va a jugar este año mundial, y luego pues ya en Estados Unidos? Sí, a ver, primero cuando se fue a Qatar, él llegó en 2012 y recuerdo en su presentación él hablaba de que iba para ayudar al país un poco en su construcción a 10 años vista. Raúl en Qatar me contaban desde la Academia Aspire que él era la imagen del fútbol, o sea, era un jugador ya de 35 años, pero era el mejor, sin hacer los goles de antaño, porque en su primera temporada hizo, entre comillas, solo 9 goles, era el mejor.
tanto para los compañeros como para la prensa, para la afición. Y luego, Raúl ya pensaba en ser entrenador, pero quería seguir compitiendo físicamente. Estaba bien, sabiendo que la edad ya no tiene el cuerpo de un chaval de 20, pero ahí estaba. Y en Spire empezó a formarse y empezó a hablar inglés, a aprender inglés, que ya venía de chapurrear inglés y alemán previamente, pero aquí ya pues era su idioma, ¿verdad? El primero. De hecho, igual que en el Schalke había jugadores, esto es curioso porque en el Schalke pues había jugadores españoles como Jurado, como Escudero, o peruanos como Farfán, o brasileños como Edu, con los que podía hablar en castellano. En Qatar era el único europeo, por lo tanto tenía que hablar inglés sí o sí, sí o sí. Entonces, primero en Qatar, que es un país, digamos, más exótico, una liga distinta, más cortita, son menos equipos, hay menos partidos, hay un calor tremendo, soberbio, que por eso lo que sabemos del Mundial que se va a disputar en noviembre de este año, bueno, pues era un paso más en su evolución y aunque es una liga con un peldaño por debajo, ahí está, y ganó la Copa del Emir y ganó la Liga de Qatar y puso su grano de arena para que Al Sadd, que ya era uno de los equipos quizás con más sólida de Qatar, pues consiguiera varios años después la Liga. Luego abrió un poco el horizonte, ¿no?, para que llegase Xavi Hernández, Gavi, luego Santi Cazorla. Entonces, el fútbol de Qatar, que ya dos grandes amigos suyos, como Fernando Hierro o como Pep Guardiola, ya lo conocían anteriormente, Raúl tenía ofertas de otras ligas o de otros clubes, pero se decidió a ir a Qatar pues para un poco ser una especie de ese proyecto de fútbol catarí a 10 años vistas, como ahora está. Y una vez que acabó su época de Qatar, acabó en Nueva York, en un equipo mítico como el New York Cosmos. Incluso sonaba la Liga Rusa, sonaba la Major League Soccer. Pero ¿por qué Raúl eligió el Cosmos? Raúl Ignacio es muy, muy futbolero. Es un jugador o es un exjugador que le gusta mucho, pues eso, pues como todo, ¿no? Esos ídolos, esos códigos del fútbol, lo respeta. Su primer ídolo, su gran ídolo fue Diego Armando Maradona. Luego Roberto Baggio, pero el jugador que más le gustaba era Paul Scholes. Y el Cosmos, en un equipo que estaba en la NALS, que no es la segunda liga norteamericana, es una liga, digamos, alternativa, pero un equipo mítico, en el que jugaron ya en su ocaso, digámoslo así, gente como Cruyff, como Beckenbauer, como Pelé. Entonces, Raúl, futbolero como pocos, decidió ir a ese equipo, convencido también un poco por su gran amigo Marcos Sena, pero llegó a Estados Unidos y fue fantástico. Ganó, se colgó las botas ganó primero el trofeo en la Spring Season, el trofeo de primavera, y luego ganó ya, digamos, el playoff final. Su último gol fue en semifinales. Es cierto que la final no metió gol, dio una asistencia, pero no metió gol. Pero bueno, levantó su último título. Entonces, Raúl en Norteamérica, sabemos que el soccer, aquí ahí se llama soccer, no es tan popular pues como el baloncesto, la NBA o el fútbol americano. Disfrutó también mucho, fue solo un año, disfrutó mucho. Los campos estaban llenos, obviamente con menos aforo que aquí en España o en Alemania, pero hay mucha gente latina, mucho norteamericano, mucha gente que sabía de Raúl por sus años dorados en el Real Madrid y en Europa. Y también disfrutó como el que más. Llegó, triunfó, se curtió, aprendió y puso su, digamos, grano de arena para que el equipo, aunque ahora ese equipo, digamos, está, como todo de la pandemia, después ahora está, digamos, ha desaparecido. La liga sí que ha desaparecido y el equipo está, digamos, en el aire, en el limbo, se puede decir, pero también es un histórico, solo con una temporada. Raúl es un histórico del Cosmos y allí también, el Raúl el González Blanco que vivía cerca de Central Park, como me decían, estaba liberado, estaba cómodo, estaba contento, su familia aprendiendo inglés y se veía, no se podía comparar su nivel al de hace 15 años, pero todavía tenía sus cosillas y sus cucharas, sus desmarques, sus pases y sobre todo su jerarquía en el vestuario estaban intactas. Acabó, bueno, como ha sido toda su carrera, ganando y marcando Eso pues, es. bueno, tendencia entre los aficionados de Estados Unidos en un deporte en los últimos años en crecimiento. Has recibido, entiendo que Raúl tiene la obra, la tiene en sus manos y la ha visto. ¿Qué feedback has recibido de Raúl? Bueno,
acceder a Raúl era complicado, aunque, bueno, su entorno, su representante, Ginés Carvajal, que se ha portado genial, vino a una presentación y Raúl tenía el libro. Lo que intentábamos siempre era poder hablar con él, sabiendo pues que, bueno, pues que Raúl quizás no se prodiga mucho en prensa y era que el libro pues le estaba gustando, pero yo quería hablar con él, no solo por una fotografía o un autógrafo, que eso es conseguible, entre comillas, sino quería hacerle pues partícipe y explicarle un poquito cuál era mi idea del proyecto. El libro está hecho con mucho cariño y con mucho respeto y intento ser muy objetivo. Obviamente, pues se me ve la vena raulista, entonces a lo mejor no soy 100% objetivo. Y bueno, pues como periodista y como raulista, pues hay que contar todo, las cosas buenas y quizá pues los momentos no tan buenos. Cuando salió de la selección es un tema pues que a lo mejor no es lo agradable que puede parecer, porque fue Raúl salir de la selección y España empezar a ganar. O su salida con el Madrid, pues no fue la mejor, aunque luego se compensó con esa despedida en 2013 en ese partido de homenaje con Al Saad, la despedida a la que fuimos 500 raulistas, un día por la mañana de julio, soleado, el estadio vacío, pues obviamente no era lo mejor. Y esos episodios, pues hay que contarlos en el libro, pero hay que contarlo porque es así. O cuando Raúl falló ese penalti frente a Francia en los cuartos de final de la Eurocopa en 2000, frente a Barthez, pues también hay que contarlo. O sea, Raúl también fallaba penaltis o Raúl también tenía épocas de sequía goleadora. No solo es Raúl qué bueno es, cuántos goles mete, es el mejor jugador del mundo. O sea, había que contarlo. Y yo todo eso se lo quería contar a Raúl. Y le quería, pues, decir, he hecho este libro, sé que lo tienes, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? Mi idea era esta. Y bueno, pues poder hablar con él unos minutos sobre el libro y que a él le está gustando, que me diera su feedback, pues es muy satisfactorio como periodista. No solo por eso, por posar conmigo, que para mí es una foto ya que voy a guardar el resto de mi vida, pero digamos que él me diera su ok de que le está gustando y que me consta, tanto a él como gente de su entorno, pues era pues muy contento, porque es un poco que te reconozcan, Ignacio, que tu trabajo está hecho bien. Así que pues fue un subidón, hablando en plata, muy contento y entonces pues agradecido de sus palabras, claro, su amabilidad. ¿Acabará entrenando el Real Madrid y cuándo? Sí, yo creo que acabará más pronto que tarde entrenando el Real Madrid. A ver, esto nunca se puede asegurar. En el Castilla, como siempre, mucha gente dice, no, es que en el Castilla no hace nada. No, en el Castilla está muy bien, es un equipo de jugadores muy jóvenes, pero es cierto que su primera temporada, que fue el año de la pandemia, el equipo estaba en línea ascendente y acabó. La segunda vez acabó. El año pasado estuvo a punto de promocionar para jugar el playoff de ascenso a segunda. De hecho, con el Ibiza, que fue realmente luego el equipo que subió, no llegó a perder. La verdad que, claro, el Ibiza quedó en su grupo mejor y el 0-0 no le va a Raúl. Y este año sí que está, bueno, ahora ha cogido una racha de varios partidos ganando. Este fin de semana perdió. Bueno, está que un poco un tanto irregular, pero yo veo al equipo y yo veo cosas de Raúl, ¿sabes? Y está más tarde, más temprano, será entrenador. Lo que seguramente suceda es lo que me han contado compañeros o periodistas o gente que le conoce bien, y yo como aficionado y como periodista y como seguidor de Raúl es lo que me gustaría. Pero, bueno, hemos visto entrenadores, jugadores que han sido en el Real Madrid símbolos como Michel, como Hugo Sánchez, como Camacho, que siempre estaban llamados a ser entrenador y por una razón u otra pues no han podido. Michel ha sonado durante muchos años, Hugo Sánchez también. De hecho, Hugo se ha dejado querer varias veces. Camacho incluso cogió el equipo en 2 épocas y no ha cuajado. Entonces, yo creo que Raúl llegará a su momento y creo que ese momento creo que está cerca, pero nunca se sabe. Y si no en el Madrid, yo sí le veo en un equipo grande. Y no en España. Yo le veo quizá en la Premier League, que es una liga que le gusta mucho, habla inglés. Allí en Inglaterra está muy bien visto, es una leyenda, como dicen. Curiosamente, el United de Manchester ha sido siempre un equipo que le ha tirado los trastos y que se ha cruzado varias veces en su camino, ya sea cuando él era jugador, tanto del Madrid como con el Schalke.
Ferguson le tenía en su lista de jugadores apetecibles, muy apetecibles además. Entonces, bueno, también ves un posible destino, Raúl, en la Premier, pero si todo va bien y va quemando etapas, el Real Madrid sería su siguiente destino, claro. Veremos si se cumple. Yo creo que camino lleva, al menos de acabar en el banquillo del Real Madrid. De hecho, a presentación me he dicho que eres redactor, ¿no?, de fútbol, de periodista de deporte, redactor en la revista Planeta Ciclismo, que es Eso Planeta es. Ciclismo Magazine, con z.com, que es de lo que escribes. Raúl, es tu pasión y el fútbol también, pero, bueno, pues como digo, estás más centrado en el ciclismo profesionalmente. ¿Quién es el Raúl del ciclismo para ti? Bueno, yo creo que el Raúl del ciclismo, aunque Raúl solo hay uno, pero también solo hay un Alejandro Valverde Belmonte. El Bala, que estamos ante su último año, quizá no es un 10 en nada, pero es un 8 en todo. Y es un tío que lo mismo ha ganado clásicas, ha ganado una carrera de 3 semanas, ha ganado un mundial. Es un tío súper campechano, accesible con la prensa, con los aficionados. En el pelotón la gente le quiere mucho, sigue siendo uno de los ciclistas mejores del panorama actual en España. Va a hacer ahora, si no los ha hecho ya, los hará en nada, en abril, este mes, y creo que la semana que viene, o esta semana que entra, va a hacer ya 42 años. Es su última temporada, ojalá recapacite y siga, yo lo veo complicado, pero este tío es tan genio, Ignacio, que todo puede ser. Yo cuando veo a Valverde, veo a Raúl, porque ha sido un deportista con el que ha crecido. O sea, es que hace 20 años Valverde ya estaba despuntando y ahí sigue. Así que para mí los valores de deportista consagrado, leyenda, con el que he ido creciendo y también tengo varios momentos, todos tenemos recuerdos vitales de nuestra adolescencia o nuestra vida en sí. Si hay alguien parecido para mí a Raúl en el ciclismo, sería Valverde. Valverde parecido a Raúl y un poco de Guti también. Y también Valverde tiene un poquito de Guti. Es el crack, el genio, digamos, con su magia y como todos los genios, pues hacen sus locuras. Yo recuerdo a Valverde en una vuelta, sí, creo que fue la vuelta 2006 o 2007, que se bajó al coche a coger los chubasqueros y se le fue el tren de la vuelta. Entonces, son esos genios y figuras que lo mismo te tira de los pelos diciendo, ¿pero qué has hecho, Alejandro? Igual que Guti, que era bueno, pues un jugador que veía el fútbol antes que nadie, que tenía, la gente le abucheaba, le pitaba y luego hacía una jugada, un pase de esos suyos que metía, que nadie se lo esperaba y que levantaba al Bernabéu. Pues Valverde tiene también cosas de Guti, de ese genio loco, digámoslo así, que tiene una clase que es, bueno, que lo mismo puede tener un despiste como los ha tenido, aunque ya eso era cuando era más joven, ya sabe leer las carreras mucho mejor, pero luego tiene una magia y una clase innata que pasa los años y sigue batiendo a chavales de 22 años. Así es. Raúl, dos puntos, soy raulista de la editorial SND Editores. Dejamos el enlace en la caja de descripción. Un pedazo muy grande de la historia del fútbol español, del fútbol europeo, donde podemos ver más allá de la vida de Raúl en el Real Madrid, también en el Schalke, en Qatar, en el Cosmos de Nueva York, la historia de la Champions, de la Premier, de la Liga, por supuesto, de la Bundesliga, de la selección española en esos años previos a ser la selección que se convirtió en campeona, doblemente campeona de Europa y campeona del mundo. Un trabajo hecho y realizado al detalle, con una pasión en lo personal, porque le afectaba, era el ídolo del adolescente que va creciendo y que pues Sergio ha sabido pues hacerlo muy bien en esta obra y tan interesante, tan amena y también documentada sobre todo para los que os gusta el fútbol. No solo para madridistas, no solo para raúlistas, no solo para seguidores de la selección, para la gente que le guste ese fútbol, que quiera relacionarlo con una época que vivieron y que desde Fiebre Fútbol pues os recomendamos. No lo hemos dicho, creo que tienes 30 entrevistas, haces 30 entrevistas a personas relacionadas, Sí, jugadores, tiene cerca de 30 testimonios de gente que ha estado presentes en la carrera de Raúl,
compañeros tanto en el Atlético de la cantera, directivos del Real Madrid, está pues, Ramón Calderón, su presidente del San Cristóbal de los Ángeles, compañeros en el Real Madrid, Fernando Sanz, Coque Contreras, Alfonso, Quique Flores, Santi Cañizares, Fernando Morientes, rivales, Fernando Llorente, Andoni Cedrún, periodistas Manuel Lama, JJ Santos, Luis Villarejo, Jordi Évole, Sid Lowe, Borja Inza, entrenadores como que estuvieron al principio con él, como Tony Grande o Rafa Benítez, seleccionadores como Javier Clemente, bueno, pues cerca de 30 personas. Me dejo Marco Sena, compañero suyo en la selección y en el Cormos, Rubén Boulver, compañero en el Cormos, me dejo a alguien, me dejo seguro a unos cuantos. El prologuista, pues es quizá un honor, el mejor. El periodista más raulista que hay, Tomás Roncero, tuvo la delicadeza de colaborar con nosotros, ha hecho un prólogo súper bonito, muy emotivo, y bueno, pues también Roncero es top, así que muy agradecido. Entonces, el libro tiene testimonios, creo que son de primera mano, gente muy importante a las que le debo mucho porque tienen ese valor diferencial que hace, yo por lo menos he visto, y a Raúl le tengo muy trillado y he visto y he leído mucho de él, he descubierto un Raúl, digamos, nuevo, gracias a esos testimonios de gente que empezó con él o se enfrentó con él o se formó con él tanto en Aspire como luego en Nueva York. Entonces, he descubierto, y creo que el lector también lo descubrirá, un Raúl inédito. Sirve para caracterizar, al ser un 30 personas en diferentes ámbitos, rivales, compañeros, periodistas que tampoco son del Madrid o que sí lo son. Entonces, esos puntos de vista subjetivos de cada uno, yo creo que, bueno, sirven para caracterizar mejor lo que es Raúl, más allá de la del propio autor, que es la tuya, lógicamente, que tiene su punto de vista sobre lo que es Raúl. Ya te damos la enhorabuena por el libro, por el tiempo, por lo personal, en las afecciones, como hemos dicho, que tuvo en la obra, a la hora de desarrollarlo, con alguna, bueno, también en lo personal, ¿no? Con alguna anécdota, voy a decir, muy en el afecto, ¿no? Y en el recuerdo que, como ese último, lo dejamos para que lo descubra el lector, ese último hat-trick de Raúl en Sevilla, en la parte que a ti tiene en lo personal, pero decimos que lo lean, ¿no? Porque es una historia, voy a decirlo así, muy bonita, ¿eh? Sí. Con el tiempo es muy bonita. Y entonces, pues bueno, estas cosas también personales pues hacen que la obra sea muy recomendable para pasar un buen rato, para dedicarle un buen rato también, que son 756 páginas, 58 páginas, pero que se leen muy bien, que se den amenas y que tiene esa facilidad de ir capítulo, pues capítulo a capítulo, la temporada que te interese buscar pues los datos de Raúl y del fútbol que se vivió en los años 90-2000, pues también a nivel mundial, podríamos decir. Eso es. Y Ignacio, déjame decir una cosita también, y creo que es importante que se sepa, los derechos, el dinero recaudado por derecho de autor lo he donado a Fundela y al Sueño de Vicky, y bueno, lo que si Dios quiere se recaude durante este 2022 también lo donaré el año que viene. Entonces, quien compre el libro, pues bueno, que sepa que también ayuda pues a estas dos asociaciones. Todo lo que consigamos de derecho de autor lo dono, así que si podemos darle más un altavoz para que vaya sonando, que el raulista que compre el libro, que también sepa que pone su granito de arena para ayudar a esta gente. Repite para quién es la donación, para qué dos fundaciones, para que así lo pondremos también en la caja de descripción. Eso es. Sí, bueno, está en las librerías, centros comerciales, ya sea Corte Inglés, Casa del Libro, FNAC, naturalmente en Amazon, la web de la editorial en SN de Editores y bueno, pues y en librerías, cuando alguien quiera el libro, que lo pida, se lo llevan, se lo traen en 2 días o en un día y bueno, pues todos contentos y ojalá que se venda mucho y sobre todo que esta gente, pues Fundela y el Sueño de Vicky, pues también si pueden beneficiarse, pues súper contentos. Pues que así sea, que llegue a cuantas más personas. Y también, por último, tienes otra presentación, y hicisteis una presentación del libro, si quieres aprovechar, porque también es en unos próximos días. Esta entrevista saldrá después de Semana Santa. Bueno, si nos quieres decir, creo que tenías una presentación, ¿no? También, pues para los que quieran acudir o seguirla, pues también nos lo puedes decir ahora.
Eso es. Bueno, el día 28 de abril, jueves, que hace 10 años del último gol y el último partido de Raúl en Alemania, pues vamos a hacer una segunda presentación. La va Antonio Esteban, que es docente y un periodista también que está presente. Esteban es un tío genial, pero es que además he visto muchísimos partidos narrados por él, tanto en Real Madrid Televisión como cuando estaba en La Sexta. Entonces ha sido una pieza básica para mí que quiera ayudarnos y quiera ser un poquito el maestro de ceremonias en el evento, pues es un lujo. También estará Tomás Roncero y, bueno, pues lo haremos en la Facultad de Ciencias de la Información, en la Universidad Complutense aquí en Madrid, el día 28 y, bueno, pues todos quien quiera ir para allá, pues están invitados porque creo que vamos a pasar un rato bonito hablando de fútbol, hablando un poquito de Raúl, evidentemente, y de fútbol de los años 90 o 2000 que yo por lo menos tanto echo de menos y que ahora, bueno, que no hace tanto, no hace 10 años, 15 años, pero que ha cambiado bastante y a mí lo echo mucho menos el fútbol de antaño con el que muchos hemos crecido. Somos varios de tu opinión. Un abrazo, Sergio. Un placer haberte conocido. Un placer que nos hayas contado todo sobre tu libro y recordar a pues, Raúl y el fútbol español de los años 90-2000. Un abrazo. Bueno, Ignacio, muchas gracias. El placer es mío. Y nada, hasta pronto y otra vez gracias por el ofrecimiento de estar en tu canal. Gracias.